Esta fotografía, una reliquia inquietante de una época pasada, fue capturada en el precipicio del crepúsculo de un sombrío sábado de octubre de 1882. Congela un momento en el tiempo en la periferia mugrienta y manchada de humo de una floreciente ciudad fabril, un lugar de trabajo incesante y calles sombrías, enclavado precariamente entre los gigantes industriales de Birmingham y Wolverhampton. Ante el ojo impávido de la cámara se alzan 37 almas, un tableau vivante lo bizarro, lo bello y lo profundamente inquietante. Algunos están encaramados con una gracia casi imposible en imponentes postes de madera, sus esbeltas formas grabadas como dedos esqueléticos contra el cielo crepuscular amoratado, un lienzo de púrpuras profundos y naranjas amoratados. Otros están dispuestos con una disciplina escalofriante, casi militar, sus rostros una máscara de indiferencia practicada, todos ataviados con la ostentosa y raída indumentaria de su peculiar oficio, acróbatas cuyos cuerpos desafiaban la gravedad, titanes cuya mera existencia era un desafío al ordinario, rarezas humanas cuya forma susurraban las extrañas desviaciones de la naturaleza, y niños con rostros como máscaras de porcelana, sus ojos guardando secretos mucho más antiguos que sus años. Al fondo, la colosal silueta de la gran carpa se alza, un coloso de lona, su tela desgastada un desafío austero y desafiante a los cielos gris pizarra de la Inglaterra victoriana, un centinela silencioso contra la oscuridad que se avecina. Para el ojo casual y desprevenido, no es más que un recuerdo pintoresco, quizás incluso encantador, de una época pasada, un espectáculo ambulante inmortalizado en una frágil placa de cristal, un atisbo fugaz de un mundo de maravillas olvidadas. Pero para aquellos que saben, para aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie, hay un secreto escalofriante e insidioso enroscado dentro de esta imagen aparentemente inocua. En 6 cortas y agonizantes horas, cada una de las personas capturadas en esta fotografía, cada artista, cada tramoyista, cada niño con los ojos muy abiertos, estaría muerto. Ni uno solo se libraría del abrazo de la parca. Y el relato de su repentina e inexplicable desaparición sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los misterios más inquietantes, deliberadamente enterrados y profundamente perturbadores de toda la era victoriana, un susurro en los oscuros rincones de la historia que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. La Troupe, un colectivo de sueños olvidados y leyendas susurradas, era conocida en todas las Midlands como la cabalgata de maravillas del profesor Alistair Blackwood. Era un espectáculo grandioso, casi audaz e innegablemente ambicioso que entrelazaba magistralmente los hilos vibrantes y relucientes del arte circense tradicional con el encanto mórbido e irresistible del espectáculo de fenómenos, una forma de entretenimiento más oscura e inquietante que se aprovechaba de la fascinación de la época por lo inusual. El propietario, el enigmático profesor Blackwood, era una figura de considerable renombre, un hombre que había pasado 2 arduas décadas perfeccionando su peculiar oficio, un showman de carisma sin igual que había recorrido a lo largo y ancho de las islas británicas, desde los páramos azotados por el viento de Escocia hasta los bulliciosos muelles de Londres. No era un simple charlatán de feria, ni un vendedor de ilusiones baratas y fácilmente desacreditables, ni un charlatán común que vendía aceite de serpiente a las masas crédulas. Era, en todo el sentido de la palabra, un maestro de su oficio, un visionario con una comprensión asombrosa, casi sobrenatural, de la compleja psique victoriana, su hambre insaciable, casi voraz, por lo sensacional, lo grotescamente bello y lo sublimemente aterrador. Comprendió que bajo el barniz de la rígida moralidad y el progreso científico, acechaba una fascinación primigenia por aquello que desafiaba la comprensión ordinaria del mundo, un anhelo por lo extraordinario que él, y solo él, podía satisfacer. La cabalgata en sí era una entidad fluida y en constante cambio, sus números aumentaban y disminuían con los caprichosos antojos de las estaciones. El flujo y reflujo de los contratos y los inevitables reemplazos que plagan cualquier vida itinerante. Sin embargo, en su corazón palpitante, quedaba un núcleo de unos 40 artistas dedicados, aunque a menudo desesperados. Entre ellos se encontraban los legendarios
Petrescus voladores, una familia de 6 acróbatas húngaros cuyo ballet aéreo no era simplemente una actuación, sino una danza impresionante y desafiante con el destino, una sinfonía de músculo y gracia que se desarrollaba muy por encima de la multitud boquiabierta. Estaban los hermanos colosales, Hamish y Dougal, provenientes de las tierras altas escocesas envueltas en niebla, su inmenso gigantismo un espectáculo de los caprichos más extravagantes de la naturaleza, sus imponentes formas proyectando largas sombras donde quiera que fueran. Estaban las hermanas gemelas siamesas, Elara y Lyra, sus vidas inextricablemente entrelazadas desde el momento de su nacimiento, su existencia compartida un cuadro conmovedor e inquietante, vendidas al profesor por su indigente familia irlandesa en un intento desesperado por sobrevivir. Y luego estaba Serapina, la doncella de cuerpo serpentino, una mujer cuyas contorsiones imposibles, casi líquidas, insinuaban una rara, casi mítica condición médica, un lenguaje secreto de la carne que desafiaba el rígido, a menudo ignorante, vocabulario de la medicina del siglo XIX, dejando a médicos y legos por igual completamente perplejos. Y, por supuesto, siempre estaban los niños. Algunos nacieron en esta extraña vida nómada, los vástagos de los artistas, sus infancias un borrón de lona y serrín. Otros fueron adquiridos, sus orígenes un tapiz turbio, a menudo trágico, tejido con hilos de compra, rescate desesperado y rumores susurrados. En la fotografía, se pueden discernir al menos 6 de ellos, sus edades aparentes oscilan entre unos tiernos 5 y unos hastiados 12 años. Sus rostros son un estudio de quietud antinatural, una escalofriante ausencia de la típica exuberancia infantil. No hay ni un atisbo de sonrisa espontánea, ni un destello de alegría traviesa. Solo una quietud practicada, una conciencia escalofriantemente prematura de su propio espectáculo, sus vidas reducidas a mercancías visuales para el público pagador. La actuación de aquella fatídica y aciaga noche no fue, según todos los indicios, nada fuera de lo común. Era solo otra parada en una gira agotadora e implacable que ya se había extendido durante 3 meses cansados e implacables, una procesión aparentemente interminable de pueblos y rostros. La cabalgata, como era su costumbre, había montado su magnífica carpa en un campo embarrado y desigual en las desoladas afueras de Oakhaven, un pueblo cuyo nombre es ahora objeto de debate histórico, su existencia envuelta en registros contradictorios. Algunos documentos polvorientos lo mencionan explícitamente, mientras que otros, igualmente autorizados, señalan asentamientos cercanos e igualmente oscuros, una ambigüedad geográfica que más tarde resultaría ser un obstáculo significativo, casi insuperable, para la subsiguiente e infortunada investigación. La carpa en sí era una maravilla de la ingeniería, una catedral de lona de proporciones colosales, de unos 30 metros de largo y 20 de ancho, una estructura verdaderamente considerable para los humildes estándares de la época. Su corazón mismo, su pilar central, era un mástil de roble macizo y antiguo, de 15 metros de altura, su madera nudosa un testimonio de siglos de crecimiento. Una compleja, casi artística, red de relucientes cables de acero y robustas cuerdas de cáñamo formaba sus tendones, manteniendo todo el edificio en un equilibrio precario. No era un asunto endeble e improvisado, ni un refugio construido a toda prisa. El profesor Blackwood, un hombre que entendía el valor de la reputación y el costo del fracaso, había invertido una pequeña fortuna, el rescate de un rey en aquellos días, en su equipo, sabiendo con absoluta certeza que su reputación, su propio sustento, de hecho, las vidas de sus artistas, dependían tanto de la integridad estructural y la seguridad de su espectáculo como de los deslumbrantes actos en sí. El clima de aquel día había sido una bestia caprichosa e impredecible. Un presagio del caos que se avecinaba. Los archivos meticulosamente conservados de la Royal Meteorological Society hablan de un otoño particularmente tempestuoso en el corazón industrial conocido como el Black Country. Frentes fríos, como dedos helados y prensiles, se abrían paso a través de la tierra,
chocando implacablemente con las masas de aire cálido y húmedo que llegaban del continente, creando un cóctel volátil y explosivo de furia atmosférica. Durante la tarde, mientras se tomaba la fotografía, el cielo era un vasto y opresivo lienzo de púrpuras amoratados y grises ominosos, pero el aire mismo estaba en calma, cargado de una tensión tácita. No llovía, no se percibía viento alguno, solo la quietud opresiva y sofocante que a menudo precede a una tormenta verdaderamente cataclísmica, una advertencia silenciosa que pasó desapercibida. El espectáculo estaba programado para comenzar precisamente a las 8 en punto. Las entradas se habían vendido durante la semana anterior, la tentadora promesa de maravillas y monstruosidades pegada en las paredes mugrientas de tabernas y casas públicas, susurrada en voz baja en los bulliciosos mercados. Los precios, como era costumbre, estaban escalonados, un claro reflejo de los rígidos e implacables estratos sociales de la época. 3 peniques aseguraban un banco de madera duro e incómodo en la parte de atrás, 6 por un asiento más cerca de la acción emocionante y peligrosa, y un chelín principesco por los lujosos cojines de terciopelo de la exclusiva sección VIP, reservada para las familias más acomodadas de mejor condición social. Para el trabajador fabril promedio, que trabajaba en los oscuros y ensordecedores molinos, era un gasto considerable, un sacrificio quizás, pero accesible, un escape fugaz y precioso de la implacable monotonía y el aplastante tedio de sus vidas. Esa noche, entre 250 y 300 almas, una congregación heterogénea y expectante de familias, jóvenes trabajadores en busca de emociones fugaces y la curiosa nobleza en busca de diversión, acudieron en masa a la carpa, sus rostros iluminados por la anticipación. El aire en el interior estaba impregnado del olor terroso y reconfortante de las castañas asadas, el sabor ligeramente agrio de la cerveza rancia y el aroma acre y familiar del tabaco barato. Era, a todas luces, solo otra noche de entretenimiento popular en el corazón de la Inglaterra industrial, un breve respiro de las duras realidades de su existencia. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podría haber sospechado, lo que seguía siendo una verdad aterradora y oculta, era que un defecto fatal e insidioso yacía oculto en lo más profundo del corazón de la gran carpa. Se había formado una grieta profunda, casi invisible y absolutamente insidiosa en el mástil central, a unos 3 metros de su base de aspecto sólido. La madera antigua, debilitada por años de exposición implacable al clima húmedo e implacable de Inglaterra, se estaba pudriendo lenta y silenciosamente desde adentro hacia afuera, una descomposición cancerosa que roía su núcleo mismo. A simple vista, sin entrenamiento, presentaba una imagen perfecta de fuerza y solidez inquebrantable, un bastión contra los elementos. Pero por dentro, muy por debajo de la superficie aparentemente robusta, las fibras de la madera eran una ruina desmoronada y en descomposición, una bomba de tiempo de falla estructural, esperando con paciencia malévola la cantidad precisa y catastrófica de presión para detonar, para desatar su furia destructiva. El espectáculo comenzó con una floritura, una gran apertura teatral diseñada para hipnotizar y cautivar. El profesor Blackwood, un maestro de ceremonias cuya voz era como grava melosa, rica y resonante, subió al escenario, su presencia imponente, sus palabras tejiendo un hechizo. Comenzó con los acróbatas, los petrescus voladores, sus cuerpos un borrón de movimiento imposible mientras se elevaban por el aire, ejecutando piruetas impresionantes y audaces saltos mortales, un espectáculo impresionante de gracia, audacia y puro coraje humano. La multitud, un mar de rostros levantados, rugió su entusiasta aprobación, sus aplausos resonando en el vasto espacio de lona. Luego vinieron las curiosidades, cada una presentada con un toque dramático diseñado para aumentar su impacto. Los hermanos gigantes, Hamish y Dougal, su inmensa estatura una fuente de asombro y maravilla inquietante, se erguían altos, empequeñeciendo a todos a su alrededor. Serapina, su cuerpo una escultura fluida, casi deshuesada, de formas imposibles, se retorcía y doblaba de maneras que desafiaban la anatomía humana, sus movimientos a la vez fascinantes y perturbadores.
Las gemelas siamesas, Elara y Lira, su existencia compartida, un cuadro conmovedor e inquietante, fueron exhibidas, sus vidas entrelazadas transformadas en un espectáculo para el consumo público. Finalmente, los niños, con sus extrañas y a menudo hermosas deformidades, fueron llevados al escenario central, su inocencia yuxtapuesta con sus formas inusuales. Cada presentación seguía un guión meticulosamente ensayado, diseñado no solo para maximizar el impacto emocional y la fascinación mórbida, sino también para mantener una fina, a menudo engañosa, capa de respetabilidad científica, un guiño a la floreciente curiosidad científica de la época. Aproximadamente a las 10 menos cuarto, se produjo un cambio sutil, casi imperceptible. El viento, que había estado inactivo, comenzó a susurrar, un suspiro suave e insidioso que agitó la lona con un sonido juguetón pero inquietante. Al principio, fue solo un suave murmullo, una caricia fugaz. Pero este no era un viento ordinario, ni una brisa común. Era, como confirmarían escalofriantemente los registros meteorológicos posteriores, una microrráfaga, un demonio meteorológico, una columna de aire superenfriado que caía en picado desde los cielos con una velocidad aterradora y explotaba hacia afuera con la fuerza localizada y devastadora de un huracán en toda regla. Los testigos que tuvieron la suerte de estar fuera de la carpa, buscando un momento de aire fresco o un cigarrillo clandestino, hablarían más tarde de una oscuridad repentina y aterradora que descendió sobre la tierra, de relámpagos irregulares que rasgaron el cielo con destellos cegadores, de una caída de temperatura escalofriante, casi instantánea, que hizo visible su aliento en el frío repentino. Y luego vino el viento, no como un crescendo gradual y creciente, sino como un muro de aire sólido e inflexible, un ariete de fuerza inimaginable y aplastante que golpeó la carpa con el impacto de un tren de carga. Dentro de la carpa, la primera y más ominosa señal de la catástrofe inminente fue un gemido bajo y gutural que emanó del núcleo mismo del mástil central, un sonido que pareció vibrar a través de las tablas del suelo de madera y hasta los huesos de los que estaban cerca. La lona, ahora sometida al asalto implacable de la microrráfaga, comenzó a batir violentamente, su enorme superficie agitándose como una bestia herida. Las cuerdas, estiradas hasta su límite absoluto, gimieron y chirriaron bajo la tensión insoportable, produciendo sonidos agudos y característicos que atravesaban el creciente estruendo. Algunos artistas, con sus instintos afinados por años de vivir en estructuras temporales, miraron instintivamente hacia arriba, sus rostros grabados con una comprensión incipiente, evaluando la situación que se deterioraba rápidamente con la experiencia sombría y práctica de aquellos que pasan sus vidas a merced de los elementos. El profesor Blackwood, siempre profesional, siempre showman, continuó su narración, su voz ahora notablemente tensa, sus palabras apretadas con una creciente y palpable sensación de pavor que luchaba por ocultar. La insidiosa grieta en el mástil, ahora bajo una presión lateral inmensa e inimaginable por los vientos que tiraban de los cables superiores, comenzó a extenderse con una velocidad aterradora, el sonido de la madera astillándose, un estertor horrible y acelerado en el corazón mismo de la carpa. Las fibras de madera estallaron microscópicamente, una cascada de fallas estructurales que se aceleraban en progresión geométrica, cada chasquido y desgarro un preludio de lo inevitable. Y luego, precisamente a las 10:03 de la noche, el mástil se hizo añicos. No fue una ruptura limpia, ni una simple fractura. Fue una falla explosiva y catastrófica. Una liberación violenta de toda la tensión acumulada en los cables y en la enorme estructura de la carpa, desatada simultáneamente en un solo instante devastador. Fragmentos de roble antiguo, transformados en proyectiles mortales, volaron por el aire como metralla de madera, desgarrando carne y hueso. Los relucientes cables de acero, repentinamente liberados de su anclaje central, azotaron el espacio interno de la carpa con una fuerza letal e indiscriminada, cegando todo a su paso. Y la colosal lona, que pesaba más de 2 toneladas cuando estaba empapada y pesada por la lluvia torrencial que ahora caía sin cesar, se derrumbó sobre todos los que estaban dentro,
un sudario sofocante y aplastante de oscuridad. Lo que sucedió en los minutos siguientes, en ese aterrador torbellino de caos y desesperación, permanece parcialmente oscuro, reconstruido solo a través de la evidencia física posterior, el sombrío testimonio de los muertos y unos pocos informes fragmentados y horrorizados de personas que se encontraban en los alrededores inmediatos pero que se salvaron milagrosamente. Trágicamente, no hubo supervivientes dentro de la carpa que pudieran proporcionar un testimonio directo y presencial. Lo que sí sabemos, lo que la evidencia grita, es que la horrible combinación de fragmentos de madera voladores, cables de acero azotadores, estructuras metálicas que se derrumbaban y el inmenso peso aplastante de la lona empapada creó una catástrofe de múltiples capas, una trampa infernal de la que no había escapatoria. Las personas que estaban cerca de las salidas, esas pocas almas afortunadas, pueden haber tenido unos pocos segundos fugaces y preciosos de oportunidad, una ventana desesperada de esperanza. Es posible que hayan comenzado a moverse frenéticamente hacia las aberturas, con el corazón latiendo con un impulso desesperado y primario de sobrevivir. Pero en la oscuridad repentina y absoluta, bajo el peso sofocante y aplastante de la lona pesada y húmeda, desorientados por el terror puro e inalterado del pánico, estas escasas posibilidades se evaporaron rápida y despiadadamente. La lona no se limitó a caer sobre ellos, envolvió, plegó, envolvió, creó bolsas claustrofóbicas donde el aire se volvió rápida y aterradoramente escaso, un bien precioso que se desvanecía con cada jadeo desesperado. Y afuera, el viento continuó su aullido malévolo, el chillido de un avancée, tirando y empujando la estructura colapsada con furia implacable, haciendo que cualquier intento de rescate inmediato fuera virtualmente imposible, una cruel burla de la esperanza. Los residentes locales, despertados de sus camas por el rugido impío de la tormenta y los gritos distantes y ahogados, que corrieron hacia el campo con linternas y un coraje desesperado, informaron de una escena apocalíptica, una visión del infierno en la tierra. La carpa, una vez majestuosa, se había transformado en una masa informe y retorcida de tela negra, que se sacudía violentamente, casi convulsivamente, bajo el viento implacable y la lluvia torrencial. Todavía se podían escuchar gritos, ahogados y distorsionados por la pesada lona y el rugido ensordecedor de la tormenta, débiles y desesperados. La gente de afuera, impulsada por una esperanza desesperada e inútil, intentó tirar de la lona, intentó crear aberturas, rasgar el sudario sofocante, pero el inmenso peso y la configuración caótica y enredada de los restos hicieron que el esfuerzo fuera completamente inútil, un ejercicio desgarrador de futilidad. Y con cada minuto angustioso que pasaba, los gritos desde adentro se volvían más débiles, más escasos, más desesperados, hasta que finalmente, misericordiosamente, cesaron por completo, reemplazados por el silencio escalofriante y opresivo de la muerte. La tormenta, una tempestad de proporciones bíblicas, se prolongó durante aproximadamente 40 minutos antes de comenzar su lenta y renuente disipación. Cuando los vientos finalmente disminuyeron lo suficiente como para permitir esfuerzos de rescate organizados, para permitir incluso el más mínimo atisbo de esperanza, ya era, trágicamente, demasiado tarde. Se necesitaron horas arduas y agotadoras para desmantelar sistemáticamente la estructura colapsada, para retirar minuciosamente capas y capas de lona pesada y empapada, para llegar a los cuerpos que yacían sepultados debajo. Lo que encontraron, lo que se reveló debajo de los restos empapados, fue más allá de cualquier pesadilla imaginable, una escena de horror indescriptible que perseguiría para siempre los recuerdos de quienes la presenciaron. 317 personas fueron finalmente contadas entre los muertos, un número asombroso e incomprensible. Cada miembro de la cabalgata de maravillas del profesor Blackwood, cada artista, cada tramoyista, cada animal y cada persona que había comprado una entrada esa noche, nadie dentro de la carpa sobrevivió a la catástrofe. Las causas de la muerte fueron una letanía espantosa y variada: traumatismo craneal por los fragmentos de madera voladores, heridas horribles por los cables de acero azotadores, aplastamiento por las estructuras metálicas colapsadas,
asfixia bajo la lona sofocante, asfixia en las bolsas de aire que disminuían rápidamente. Muchos cuerpos presentaban múltiples, a menudo grotescas, lesiones mortales, lo que hacía imposible determinar cuál había sido la causa principal y última de la muerte, un testimonio de la pura brutalidad del evento. La respuesta de las autoridades locales fue, para los estándares a menudo lentos y burocráticos de la era victoriana, relativamente rápida y decisiva. Un forense, el severo y meticuloso señor Theodore Vance, fue llamado a la escena a la mañana siguiente, con el rostro sombrío, su deber claro. La policía local, abrumada pero resuelta, estableció inmediatamente un amplio perímetro, intentando controlar a las crecientes multitudes de curiosos mórbidos y familiares desesperados. Se enviaron telegramas con urgencia frenética a las ciudades más grandes y mejor equipadas de Birmingham y Londres, un grito desesperado, casi suplicante, de ayuda, de recursos que el pequeño pueblo industrial simplemente no poseía. Pero la escala pura e inimaginable de la tragedia excedió por completo la capacidad de respuesta de Oakhaven. No había una morgue lo suficientemente grande para albergar a la multitud de muertos, no había suficientes ataúdes para proporcionar un entierro digno, no había suficientes sepultureros para cavar las asombrosas 317 tumbas requeridas. La solución, nacida de la sombría necesidad, fue tan pragmática como brutal en su escalofriante eficiencia. Un campo adyacente e intacto, normalmente utilizado para pastorear ovejas, fue consagrado apresuradamente como cementerio de emergencia, un lugar de descanso temporal para los olvidados. Se excavaron fosas comunes, vastas y abiertas zanjas, con sombría determinación. Los cuerpos fueron envueltos en sábanas simples y adquiridas apresuradamente cuando estaban disponibles, o simplemente depositados con una escalofriante falta de ceremonia cuando no había suficiente tela para todos. Se mantuvieron registros de identificación en la medida de lo humanamente posible, un intento desesperado por preservar alguna apariencia de dignidad individual, pero muchos cuerpos estaban demasiado horriblemente desfigurados, demasiado destrozados por la catástrofe, para un reconocimiento fácil e inmediato. Se recogieron y catalogaron meticulosamente las pertenencias personales, pequeños y conmovedores símbolos de vidas abruptamente terminadas, relojes de bolsillo deslustrados, simples anillos de boda, juguetes infantiles muy queridos, medallas religiosas apretadas en manos sin vida, un inventario desgarrador y silencioso de vidas enteras ahora trágicamente extintas. El informe oficial del señor Vance, un pesado documento encuadernado en cuero de 43 páginas meticulosamente escritas, que ahora acumula polvo en los cavernosos y resonantes archivos de los archivos nacionales en Kew, Londres, se erige como un modelo de precisión victoriana y minuciosidad burocrática. Es, sin lugar a dudas, meticuloso en su escalofriante descripción de las lesiones sufridas, preciso en su análisis frío y clínico de la falla estructural que precipitó el desastre. Pero también es, curiosamente, un documento de profundas omisiones, de secciones donde el lenguaje se vuelve vago, evasivo, casi deliberadamente oscuro. Y, lo que es más intrigante, hay un apéndice confidencial, una sección sellada, cerrada por orden judicial, que permanecería oculta a la vista del público, inaccesible incluso para el investigador más persistente, durante medio siglo completo después de la tragedia. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué podría justificar un encubrimiento tan profundo y sistemático, un borrado tan deliberado de la verdad? Las preguntas penden pesadamente en el aire, sin respuesta, inquietantes. La respuesta, o al menos una aproximación escalofriante a ella, emerge gradualmente, como un espectro del pasado, cuando uno examina meticulosamente los documentos periféricos, las correspondencias privadas intercambiadas en voz baja, los artículos de periódico que se publicaron con titulares sensacionalistas y luego, con la misma misteriosa rapidez, se retractaron, negando su existencia. Quedó claro que había ciertos aspectos de la tragedia que las autoridades victorianas encontraron profundamente inquietantes, profundamente inconvenientes y potencialmente peligrosos para el edificio meticulosamente construido de su orden social.
Primero, y quizás lo más apremiante, estaba la espinosa cuestión de la responsabilidad, la búsqueda desesperada de la culpa. El profesor Blackwood, el carismático showman, estaba muerto, un chivo expiatorio conveniente, aunque silencioso, eliminando el objetivo más obvio de la responsabilidad legal. Pero las investigaciones, por someras que fueran, revelaron que había contratado a constructores locales, hombres de la misma comunidad, para ayudar a montar la carpa, y estos hombres también estaban muertos, sus voces silenciadas para siempre. La madera para el malogrado mástil se había comprado a un proveedor de renombre en Liverpool, quien, con una escalofriante falta de remordimiento, afirmó que la responsabilidad de la inspección de calidad recaía únicamente en el comprador, una conveniente laguna legal. Los funcionarios locales que habían emitido la licencia para el espectáculo, ansiosos por absolverse de cualquier culpabilidad, se lavaron las manos de todo el asunto, alegando que su jurisdicción cubría solo aspectos administrativos, no la seguridad estructural. Nadie, al parecer, quería aceptar la culpa. Todos, con una urgencia desesperada, casi frenética, señalaban a otros, creando un pelotón de fusilamiento circular de culpas, una danza burocrática de negación. Segundo, estaba el asunto profundamente incómodo de la audiencia, la composición de las desafortunadas almas que se habían reunido esa noche. Entre los muertos no solo se encontraban los trabajadores pobres, los obreros de las fábricas que buscaban un escape fugaz, sino también miembros de la nobleza local, los pilares de la comunidad, un respetado magistrado y su recatada esposa, dos prósperos comerciantes cuyos negocios impulsaban la economía local, e incluso el hijo de un prominente clérigo. Su presencia en un espectáculo de fenómenos, un entretenimiento oficialmente considerado vulgar, moralmente sospechoso y completamente inapropiado por la rígida moralidad victoriana, fue una fuente de profunda vergüenza social, una mancha en sus reputaciones cuidadosamente cultivadas. Sus familias, desesperadas por evitar el escándalo público, por proteger su posición social, eligieron un silencio discreto y sofocante sobre la verdad incómoda e inconveniente, prefiriendo dejar que el recuerdo se desvaneciera en la oscuridad. Y tercero, y quizás lo más inquietante, lo más profundamente perturbador, fue la evidencia cruda e innegable de lo que había sucedido en esos momentos finales y aterradores dentro de la carpa que se derrumbaba. El sombrío patrón de lesiones, meticulosamente documentado por el señor Vance, sugería con escalofriante claridad que muchas personas habían sido aplastadas no simplemente por los escombros que caían, la madera astillada y los cables azotadores, sino por la estampida desesperada y primigenia de sus compañeros de audiencia, un testimonio horrible del salvajismo crudo y desenfrenado del pánico. Había cuerpos apilados cerca de las salidas, un testimonio espantoso y enredado de la pura y desconsiderada brutalidad del aplastamiento de multitudes, una lucha desesperada de sálvese quien pueda por la supervivencia. Niños, inocentes y vulnerables, habían sido pisoteados, sus pequeños cuerpos rotos. Los ancianos, frágiles y lentos, habían sido derribados y abandonados en la aterradora oscuridad. Este salvajismo instintivo, este colapso completo y horrible de la civilidad frente al terror existencial, contradecía cada principio cuidadosamente construido de la autoimagen victoriana, su preciada creencia en la superioridad moral, su fe inquebrantable en el control racional. Era una verdad demasiado fea, demasiado primigenia, para ser reconocida. En su diario privado, un volumen encuadernado en cuero lleno de sus observaciones meticulosas y a menudo melancólicas, el señor Vance hizo una anotación conmovedora, casi desgarradora, un pasaje que, por razones desconocidas, nunca llegó a su informe oficial. Observó, con una tristeza silenciosa y profunda, que entre los artistas de la troupe, los mismos fenómenos a quienes la sociedad había despreciado y condenado al ostracismo tan fácilmente, muchos habían demostrado patrones de lesiones que sugerían actos de heroísmo desinteresado y extraordinario. El forzudo, una montaña de músculo y bondad, fue encontrado curvado protectoramente sobre 3 niños pequeños, su propio cuerpo inmenso absorbiendo los impactos letales,
un escudo final y desafiante. Serapina, la doncella de cuerpo serpentino, había colocado su propio cuerpo increíblemente flexible sobre una anciana, aparentemente tratando de crear una preciosa bolsa de aire respirable, un acto final y desesperado de compasión. Las gemelas siamesas, Elara y Lyra, habían muerto entrelazadas con un grupo de personas aterrorizadas, con los brazos extendidos, como si en sus últimos momentos estuvieran tratando de sostener la lona que caía, de detener la marea del desastre. Pero estas historias, estas verdades profundas e inconvenientes de heroísmo y sacrificio, nunca se divulgaron ampliamente. No encajaban en la narrativa preferida, la imagen pública cuidadosamente seleccionada, aquella en la que los fenómenos eran meras aberraciones morales, que explotaban su propia degradación para obtener ganancias, objetos de lástima y desprecio, ciertamente no héroes. La evidencia innegable de su humanidad fundamental, de su profunda capacidad de sacrificio, precisamente en aquellos a quienes la sociedad consideraba menos humanos, era una verdad profundamente inconveniente, una narrativa demasiado desafiante, demasiado subversiva, para las rígidas sensibilidades de la era victoriana. En los días que siguieron a la tragedia, los periódicos locales, inicialmente ávidos de titulares sensacionalistas, publicaron algunos artículos breves, casi superficiales. El Birmingham Post, una potencia regional, dedicó apenas unos párrafos a la catástrofe. Los periódicos de Londres, siempre centrados en la capital, ofrecieron solo unas pocas líneas escuetas, un reconocimiento fugaz del horror distante. Pero entonces, algo verdaderamente extraño, verdaderamente inquietante, comenzó a suceder. La historia, con una rapidez casi sobrenatural, comenzó a desaparecer. Fue como si nunca hubiera sucedido, como si las 317 almas simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Los registros oficiales fueron sellados, guardados lejos de miradas indiscretas, los no oficiales sistemáticamente suprimidos, negando su existencia. La memoria de las 317 almas que perecieron esa noche, sus vidas extinguidas en un solo instante horrible, fue deliberada, sistemática y brutalmente borrada de la historia, una amnesia colectiva impuesta por los que estaban en el poder. El campo donde fueron enterrados, un lugar de dolor indescriptible, es ahora una bulliciosa urbanización, un testimonio de la indiferencia moderna, las fosas comunes sin marcar, sus ocupantes olvidados, sus historias no contadas. Y la fotografía, esa única imagen inquietante, la única reliquia superviviente de aquella noche terrible y olvidada, se erige como un testimonio silencioso y escalofriante de una historia que nunca debió ser contada, un secreto susurrado por los fantasmas del pasado, esperando que alguien finalmente escuche. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.